Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Y el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a abrir las Biblias en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 17. Y estaremos leyendo hasta el versículo 28. Cuando lo tenga, le voy a invitar, por favor, que se ponga de pie conmigo y que todos hagamos lectura de la palabra del Señor juntos. Mateo capítulo 20, versículo 17 al versículo 28. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Y entonces Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los grandes y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padres, estamos una vez más delante de tu palabra, y en este día, Señor, nosotros te rogamos al Dios que da vista a los ciegos, al Dios que da oídos a los sordos, Padre, que tú nos puedas hacer entender esta verdad y que tú, Señor, trabajes con nuestros corazones en humildad, en entrega, en corazón de siervo, y que salgamos de aquí entendiendo, Señor, estas verdades. Tú nos has mandado a ser siervos, no reyes. Tú nos has mandado a servir, no a ser servido. Señor, y que no se nos olvides estas verdades que vamos a profundizar. Que tu Espíritu las plasme en nuestras vidas, Padre, y las selle, Padre, como aquellos clavos que hablaba Eclesiastés. Señor, aquellos que son hincados en nosotros, para que no se nos olvides, Señor, de dónde tú nos has sacado y qué tú nos has enviado a hacer. En Jesucristo nosotros te lo pedimos, te lo rogamos. Señor, usa este Padre siervo inútil para llevar tu palabra, y que tu palabra pueda salir en medio de vasos quebrados, para que la excelencia de tu poder sea tuya.
y no nuestra. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Estamos en una etapa del ministerio de Jesús donde Él va camino a Jerusalén. Y dice su palabra que van subiendo a Jerusalén. Es muy común que cuando se nos enseña la palabra que iban camino a Jerusalén, siempre utiliza la palabra subir a Jerusalén. Y cuando utiliza la palabra subir a Jerusalén es precisamente porque Jerusalén quedaba en un cerro. Por eso es que dice la palabra, subiendo a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos. ¿Y para qué él iba camino a Jerusalén? Recuerde que él va camino a la pasión de Cristo, él va camino a esa obra de crucifixión, él va camino a la cruz. Y camino a la cruz dice su palabra que él toma a los 12 y le dice, subamos a Jerusalén. Eso nos da a entender que Jerusalén queda en un cerro. Ellos tienen que subir hacia Jerusalén. Y antes de subir a Jerusalén, él se lleva a sus 12 discípulos para explicarle lo que iba a suceder con su vida. Algo importante iba a ocurrir en el ministerio de Jesús, y es que Jesucristo iba a ser crucificado, iba a ser entregado, iba a ser azotado, iba a ser condenado a la muerte, dice estos versículos. Dice el versículo 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, para que le azoten, para que le crucifiquen más. Sin embargo, Jesucristo le está dando la esperanza. Al tercer día yo voy a resucitar. Vienen malas noticias y es que yo voy camino a la cruz. Yo voy a ser azotado, yo voy a ser entregado, yo voy a ser condenado a muerte. Pero te tengo buenas noticias. Jesús les dice a los discípulos, tranquilo, yo voy a resucitar. Sin embargo, mire qué interesante. El Mesías, aquel que había mostrado su poder por medio de la multiplicación de los panes, por medio de las sanidades, por medio de calmar el mar, habían visto tanta y tanta gloria de Dios a través de este Mesías, y entender que aquel en quien he puesto mi confianza, mi líder espiritual, a quienes que he dejado mi casa, he dejado mi familia, he dejado a mi padre, a mi madre, he dejado todo por seguirle a él. Él me está diciendo que va a morir. Pero ellos no entendían. Los discípulos todavía estaban cegados. Ellos no entienden lo que Jesús les acababa de decir. ¿Por qué? Porque los discípulos, al igual que nosotros, ya tenían en su mente, tenían ideas preconcebidas de Dios. En su mente tenían ideas preconcebidas de este Mesías enviado del cielo. Y las ideas preconcebidas es que Jesús venía a darles un reino. Jesús venía a ponerlo en un estándar y en una posición por encima de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros somos servidores del Mesías. Y más que ellos habían acabado de escuchar que cuando Él venga en su reino, Él le va a dar 100 veces más casa. Todas estas cosas estaban todavía en una mente carnal. Y así sucede, hacemos ideas preconcebidas, nos metemos un chip y nos vamos en automático. Pero Jesús le estaba queriendo hacer ver a sus amados discípulos que ellos iban a sufrir, que Él iba a ir a la cruz y que ellos iban a pasar también por la cruz. Jesús nunca negó que el camino del cristianismo es un camino de sufrimiento. Jesús nunca se lo escondió a ellos. Al contrario, Jesucristo le dijo en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Ay, Señor, esas palabras no me llenan de mucho ánimo. Saber que tú vas a ir a la cruz, saber que a nosotros nos van a perseguir, saber, Señor, que nuestras vidas están en peligro. Jesús nunca le escondió el costo del discipulado a sus discípulos. Hay un costo que nosotros vamos a enfrentar. Hay aflicciones en nuestras vidas que están preparadas en el cielo para nosotros. Así, pastor, preparadas en el cielo para nosotros. Es decir, Dios preparó aún nuestro sufrimiento para trabajar con nosotros. Claro que sí. Estas aflicciones son las clases
que nos preparan para el cielo. Las aflicciones de nuestra vida tenemos que pasar por ellas para que vez tras vez vayan probando las áreas de nuestros corazones en las cuales necesitan ser trabajadas por Él. Y estas áreas fueron precisamente, estas áreas son trabajadas precisamente por medio de las aflicciones de nuestra vida. Vamos a ser afligidos, vamos a sufrir. Y esto es lo que Jesús quiere que ellos entiendan. Yo voy a ser condenado a muerte, yo voy a ser azotado, pero yo voy a resucitar. Y Jesús acaba de decirle, iglesia, una de las noticias más impactantes que puede decirle Jesús a sus discípulos. Si algo era importante, era esta noticia. Si de algo Jesús le había dicho cosas importantes a través de su ministerio a sus discípulos, esta precisamente era la noticia más importante. Voy a ir a la cruz, voy a morir y yo voy a resucitar. Imagínate que nuestro líder nos diga eso: no voy a estar más con ustedes, voy a morir, pero yo voy a resucitar. ¿Qué es lo que debe estar pasando por nuestra mente? Cualquiera pensaría, iglesia, cualquiera pensaría que lo que le van a pedir al ellos escuchar eso es: Señor, danos fuerzas, por favor, fortalece mi vida para que en el momento de la prueba, Señor, yo pueda enfrentar esta cruz. Señor, fortalece mi fe, que mi fe no falte en medio de este momento. Es cierto, Señor, vas a ir, te creemos, vas a morir, vas a resucitar, pero manténnos firmes. Eso es lo que cualquiera de nosotros pensaría que van a pedirle los discípulos, ¿verdad que sí? Mira lo que dice el versículo 20. Es bien interesante lo que los discípulos le van a decir a su maestro. Y entonces, mientras Jesús le estaba diciendo: yo voy a ir a la cruz, yo voy a morir, vamos camino a Jerusalén. Entonces, dice, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Fíjese bien, ni tan siquiera fueron ellos. Mientras Jesús le estaba diciendo eso, se le acerca la mamá de los hijos de Zebedeo y postrándose ante él, pidiéndole algo. Vayamos a esa escena. Está Jesús diciendo a los discípulos: yo voy a ir camino a Jerusalén, voy a morir. Y se acerca los discípulos y se acerca la mamita de estos discípulos y se le postra en el cielo bien dramáticamente, en el suelo bien dramáticamente: Señor. Pero no se le acercó como una señal de humillación, se le acerca como una señal de una petición que ella tiene. Dice, pidiéndole algo. Dice, bueno, a saber qué le va a pedir, a saber que está en el corazón de ella. Pero ellos no querían hablar los intereses de ellos. Ellos no querían hablar ni entender los intereses de Jesús. Ellos querían precisamente hablar de los intereses de ellos. Señor, yo sé que tú vas a ir a la cruz. Yo sé que tú vas a enfrentar esta obra, pero yo no entiendo nada de eso. Es decir, a ellos le entró por un oído y le salió por el otro. A ellos no les interesaba de que Jesús iba a ir a la cruz. Así somos nosotros muchas veces. Inclusive mientras yo le estoy hablando a ustedes, y eso sucede, ya nosotros tenemos en mente otro pensamiento: lo que yo voy a hacer en la tarde, lo que yo voy a hacer mañana, lo que yo tengo en la semana. Y está eso trabajando ya ahí en su mente. Pues así eran los discípulos. Lamentablemente así sucede. Mientras Jesús le está hablando, ellos tienen su mente en Disneylandia. Ellos no están pensando en la palabra del Señor. Ellos no están asimilando las palabras que el Señor le está diciendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando va a hablar con una persona y está teniendo una conversación, la persona está hablando, pero ya en tu mente tú estás analizando todo lo que tú le vas a decir. Y al final esa persona te está hablando y te está diciendo todas las cosas que están en su corazón, o todas las cosas que tal vez ve mal, y todas las cosas que quiere enfrentar. Y mientras esa persona está hablando, tú estás diciendo que sí, pero estás tú pensando en tu mente todas las respuestas que tú le vas a dar. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Sí o no? Pues así son los discípulos, así son como usted y como yo. Mientras estamos hablando, mientras tenemos algo en mente, mientras alguien nos está hablando, ya nosotros que estamos
teniendo en mente lo que yo le voy a decir, sin escuchar lo que la otra persona me está diciendo. Le decimos que sí en automático, pero no tenemos la mente en lo que nos están diciendo. Entonces esta mujer viene, y así fueron los discípulos, no entendieron ni papa lo que Jesús le dijo. Yo voy a ir a la cruz, yo voy a morir, yo voy a resucitar. Y ellos estaban pensando ya en lo que yo tengo en mi mente. Y ellos vienen pidiendo algo que aún, ella viene pidiendo algo que aún no le habían dicho los discípulos. Entonces es como, todavía no le había dicho los discípulos lo que ella quería y tampoco le había dicho ella lo que ella quería. Dice que vino pidiéndole algo. Yo no sé si ustedes han visto un ejemplo de esto. Yo no sé cuando han visto al Chavo del 8 que le quiere pedir esa paleta a Kiko, que se le acerca y empieza a desearle la paleta, empieza a desearle el dulce o la pelota y se le acerca suavemente diciéndole, oye, aquí esto y aquí lo otro, como el que no quiere la cosa. Esta mujer vino así. Oye, Jesús, tú me haces un favor, pero primero dime que sí, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros hijos han venido así? Mamá, tú me dejas hacer algo, yo te voy a pedir un favor, pero por favor, primero dime que sí, ¿sí? Y entonces, yo te pregunto, pues así vino esta mujer, vino pidiendo algo, buscando algo de Jesús, pero todavía no lo había dicho. Señor, tú me das algo, pero por favor, te voy a hacer una petición, pero dime que sí, Señor. Mira lo que dice el versículo 21. Y él le dijo, ¿qué quieres? Qué interesante. ¿Qué quieres, mija? Y ella dijo, mire que nada más y nada menos que semejante petición tenía esta mujer. Jesús le estaba hablando de ir a la cruz y ellos tenían en su mente, oye, esta es la petición, nada más y nada menos que ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos manganzones, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada, ¿no? Yo me imagino la cara, qué bueno que Jesús no es como nosotros. ¿Te imaginas la cara de Jesús? Una petición tan egoísta de la madre de estos discípulos, la cual tal vez estaba manipulada precisamente por sus hijos para que fuera a hablar con Jesús. Quizás le dijeron, oye, mamita, mira, es muy probable que si yo voy a hablar con Jesús y yo le pido que Él me siente a la derecha y me siente al otro a la izquierda, es probable que Jesús nos diga que no. Pero tal vez si tú vas por nosotros y hablas con Jesús, nosotros tengamos una buena oportunidad de que esa petición se nos conteste. ¿Por qué? Bueno, porque esta mujer, la mamá de los hijos de Zebedeo, se llamaba María Salomé. El nombre de ella era María Salomé. De manera que esta mujer, María Salomé, era hermana de la madre de Jesús. María Salomé era hermana de sangre de la hermana de Jesús. De manera que con mucha probabilidad, al ser la tía de Jesús, esta mujer era la tía de sangre de Jesús, María Salomé, la mamá de estos manganzones. Y le está diciendo entonces, tú como tía, tú tienes más probabilidad de que Él te conteste esta petición que como nosotros, como primos de Jesús, vayamos entonces a pedirle esta petición. Así no se ve tan egocéntrico. Que tú se lo pidas por nosotros, no se ve que nosotros seamos tan egoístas. Pídelo tú. Ok. Y ella pudo pensar, bueno, si su madre, mi hermana, una vez le pidió a Jesús que cambiara el agua en vino y Él lo hizo, ¿quién sabe si se nos escapa esta y tal vez el Señor pueda entonces cumplirle la petición de mamita? Así que ve por favor y pídele a Jesús que nosotros podamos sentarnos en su gloria a la izquierda y a la derecha. Qué interesante, ¿no? Mientras Jesús le estaba hablando de tomar la cruz, ellos estaban hablando de tomar poder. Yo no quiero la cruz, yo quiero el poder.
Mientras Jesús le dice que Él va a ocupar el último lugar, ellos quieren ocupar los primeros lugares. Mientras Jesús le estaba hablando de humillación, ellos estaban hablando de honor y de gloria. Qué interesante cómo es la vida del ser humano. ¿Cómo es la vida de aquellos que nos llamamos discípulos suyos? Le está diciendo el sentarse a la derecha y el sentarse a la izquierda. Si ustedes han leído la palabra del Señor en el Salmo 110, el lugar de la derecha le pertenece solamente a Cristo. Él está sentado a la diestra del Padre y es la posición precisamente que ellos quieren. La posición que le corresponde a Cristo es la posición que estos hijos de Zebedeo están deseando, estar en el trono, en la posición de Cristo. Concédenos en tu gloria que nos sentemos uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Es decir, ellos querían hacer de Jesús, fíjense bien, para que nosotros lo podamos aplicar a nuestros corazones. Ellos querían hacer de Jesús un instrumento para ellos poder lograr sus ambiciones egoístas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. De nosotros hacer de Jesús un instrumento para lograr mis deseos, que desde el trono Él me conceda lo que nosotros queremos. Y a veces nosotros vamos a Jesús con esa misma intención. Señor, yo te sirvo. Pero en el momento en el cual viene la tribulación, en el momento en el cual viene la aflicción, en el momento en el cual viene la persecución por causa de tu palabra, yo no quiero saber nada de ti. Te digo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí que te sirvo? ¿Por qué? Porque creemos que vamos a ir al Señor para nosotros poder tener un mejor lugar de favor, para nosotros poder tener un mejor lugar de bienestar, para nosotros poder tener un mejor lugar de fama y de autoridad. Venimos a Jesús para eso. Y cuando Jesús nos dice, tengo dos cosas para ti, tengo un camino a la cruz y tengo un camino de negación para que tú puedas vivir en pos de mí, entonces eso no nos gusta. Cuidado, iglesia, cuidado, amados discípulos, que no tengamos el mismo carácter que tenían estos hijos de Zebedeo junto con su madre, de venir a Jesús como un instrumento. Jesús es el instrumento para yo adquirir cosas. Cuidado, porque si Jesús es el instrumento para tú adquirir cosas, no hay mucho de diferencia cuando tú puedes adquirirlas por otro medio. Como una vez nos llamó una señora que decía, por favor, ven a orar al hospital por mi hijo, que mi hijo necesita urgentemente venir necesita a alguien que ore por él para que Dios lo sane. Y estas palabras nos dijo, si ustedes no llegan en una hora, ya hay otra persona de otra religión que va a orar por él. Entonces esta persona no quería a Cristo. Esta persona lo que estaba buscando es precisamente un bienestar. Si viene un chamán y me echa 7 hierbas encima y se sana, que eso funcione. Si viene un budista y me dice, esta es la fórmula para tú ser sano, tómalo. No están buscando a Cristo. Están buscando un medio para adquirir algo. Y hermanos, lamentablemente en el día de hoy nosotros criticamos a estos hijos de Zebedeo y decimos que atrevido, ¿cómo se atreve a pedirle al Señor que lo sienta a la izquierda y que lo sienta a la otra derecha? Pero hermanos, vamos a Jesús con las mismas intenciones. Vamos a Jesús como un amuleto. Unos ponen la pata de cabra en el carro para que no le vaya mal. Y algunos aparentemente llamados cristianos ponen un crucifijo para que no le vaya mal y no tenga accidente. Hermanos, mejor compres un seguro de carro, porque el crucifijo no lo va a salvar. La pata de cabra no la va a salvar. El Padre Nuestro escrito en el cristal no lo va a salvar. La Biblia abierta en el Salmo 91 no lo va a salvar. Amuletos. Algunos son más espirituales y utilizan la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Cuidado.
La sangre de Cristo no es un amuleto en nuestra vida, un talismán como un tipo de brujería evangélica, utilizando la sangre de Cristo para que me libre de accidente, utilizando la sangre de Cristo para que me libre de la mala suerte, utilizando la sangre de Cristo cuando hay turbulencia en el avión. No, hermano, la sangre de Cristo no nos fue dada para eso. La sangre de Cristo nos fue dada para comprar nuestros pecados delante del Padre. No podemos estar usando la sangre de Cristo como un amuleto. Me cubro con la sangre de Cristo. No. La Biblia dice que ya nosotros en Primera de Pedro fuimos rociados con la sangre de Cristo. Yo no tengo que rociarme con la sangre de Cristo. Yo no tengo que decirle a mis hijos, hijo, ahora te vas de aquí y yo te unjo y te rocío con la sangre de Jesús. No. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo vino con un propósito. Y no fue cubrirnos de cosas malas, vino a cubrirnos de la ira de Dios como expiación y propiciación de nuestro pecado. Así que tenemos que tener cuidado de que utilicemos a Jesús como un instrumento para lograr nuestras ambiciones personales y usarlo a Él como ese medio. Cuando nosotros utilizamos a Jesús así, hermanos, realmente a quien nosotros adoramos no es a Dios. A quienes nosotros adoramos es a nosotros mismos. Nuestro Dios verdadero somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo utilizo a Jesús como un medio para yo ser bendecido. Hermanos, eso no es cristianismo. Eso es yoísmo. Yo soy en el centro y Jesús es mi accesorio para yo lograr lo que yo quiero. Estos discípulos no conocían su propio corazón ni el verdadero reino. Estaban soñando con riquezas terrenales. Ellos estaban soñando con el orgullo que dominaba sus vidas. Pero gloria al Señor que Dios no contesta peticiones que buscan la exaltación del yo. Dios no la va a contestar. Pastor, he orado mucho al Señor. Le he pedido por X o Y petición. Y no escucho respuesta de Dios. Preguntémonos si esa petición está centrada en ti o esa petición está centrada en tu gloria. Inclusive eso puede ser algo tan espiritual como la salvación de tus hijos. Eso puede ser algo tan espiritual como la salvación de tu esposa o de tu esposo. Hay pastores que yo he venido orando mucho tiempo por mi esposo o por mi esposa. Yo he venido orando mucho tiempo por mis hijos. Yo le pido al Señor que por favor no los deje ir al infierno. Aún la motivación suena espiritual, parece espiritual, pero hay cierto egoísmo ahí disfrazado. Porque el motivo por mi oración por mis hijos no es que ellos le den gloria al Señor, que ellos vivan para la gloria de Dios, que ellos exalten al Señor, sino yo lo quiero que ellos que ellos no vayan al infierno, sino que vayan al cielo. Aún eso es una motivación egoísta. Y pastor, orar porque mis hijos no se vayan al infierno es una motivación egoísta. Desde el punto de vista que tu oración debe estar centrada en que tus hijos vivan para Dios. Padre, mis hijos no están honrando al Señor, mis hijos no están exaltando al Señor, mis hijos no están trayendo gloria a su nombre por medio de su vida. Exalta a Cristo por medio de mis hijos, Señor. Es una motivación centrada en la gloria de Dios, es una motivación centrada en mis hijos. Yo soy igual con mi esposo. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, porque es así, porque es asá. ¿Y para qué tú quieres que la cambie? Bueno, para que mi vida me vaya mejor, para que yo no tenga problemas en mi casa, para que yo no tenga discusiones en medio de mi familia. Yo quiero que tú salves a mi esposa o a mi esposa con ese propósito, mi esposo o a mi esposa con ese propósito. El centro eres tú, no es la gloria de Dios. Señor, ayúdame. Una oración diseñada en honrar al Señor es una oración que dice: Señor, ayúdame a mostrar el diseño creado desde antes de la fundación del mundo, que es mostrar a Cristo y mostrar a la iglesia, y que por medio de esa relación otros te vean en nosotros como matrimonio y puedan traer gloria a tu nombre. Peticiones que parecen espirituales, pero no necesariamente son espirituales, sino que buscan la exaltación del ego, buscan la exaltación del yo, y eso es precisamente un deseo
impío del mismo Satanás. ¿Cómo así, pastor? Bueno, el diablo, dice su palabra que es el padre de mentira, dice su palabra que es grande homicida, también es grande en orgullo, y él quiso ser igual a Dios y enaltecerse con la misma belleza de Dios. Inclusive la petición que le está haciendo los hijos de Zebedeo fue la que precisamente tuvo Lucifer cuando se rebeló contra el Señor. Yo quiero sentarme en el trono de Dios. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero tener la autoridad. Yo quiero tener dominio. Y en su corazón, dice su palabra, que se halló maldad. Es el deseo de ser semejante a Dios. ¿Quién fue el causante de esto? Precisamente Satanás. El causante de la miseria humana, porque le inyectó la filosofía malvada a nuestros corazones de que nosotros podemos sentarnos y estar accesible al trono de Dios para nosotros poder dominar desde ahí. Esa fue la mentira que le vendió Satanás en el huerto del Edén a Adán y a Eva. Ciertamente, si comieres de ese árbol, Él no quiere que tú comas del árbol, porque Él sabe que el día que tú comieres del árbol vas a ser como Dios. Le vendió precisamente esa mentira. Adán se lo comió junto con Eva, y la filosofía diabólica de la exaltación del yo sigue en pie. Sigue en pie dentro del cristianismo, sigue en pie dentro de muchísimas sectas que se han levantado, que dicen que tú puedes llegar a ser Dios. Y algunos llamados evangélicos en el día de hoy, predicadores de enlace, te dicen que tú eres Jehová Junior, y que Dios te llamó a Moisés y le dijo a Moisés: ¿quién te llama? Yo soy. Ah, pues entonces tú eres Dios. Esa filosofía de que tú puedes llegar a ser como Dios, o que tú eres Dios o un Jehová Junior, es una filosofía diabólica, enseñada por muchos predicadores modernos en el día de hoy. Pero la Biblia nos enseña que seres humanos como nosotros no somos más que una simple llaga podrida, que por la misericordia de Dios llegamos a ser salvos y escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, que solo merecíamos condenación, mas Él nos salvó mediante la fe y la gracia en nuestro Señor Jesús. Así que esa filosofía de que nosotros somos dioses, como nos enseñan los mormones en el día de hoy, que tú vas a llegar a ser un Dios en un universo que Dios te va a dar para que de ahí tú gobiernes, es una filosofía dada por el mismo Satanás. Mira lo que dice el versículo 22. Y entonces Jesús, respondiendo, dijo: Señor, quiero que tú me sientes a Juanito a la izquierda y a Pepito a la derecha. Ok. Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Así sucede con nosotros. Vemos gente atando, desatando, tomando frases delante del Señor y pidiéndole cosas delante del Señor, como si tuviesen un nivel de autoridad por encima de Dios mismo aún. Pues Jesucristo le dice a estas personas y a estos burladores y a estos que tienen palabras infladas, Jesucristo le dice: ustedes no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizado con el bautismo que yo ha de ser bautizado. Y como los discípulos estaban en automático y no le hacían caso a las palabras que Jesús les decía, imagínate lo que ellos acababan de decir. ¿Qué dijeron? ¡Podemos! ¿Cómo que no? ¡Claro que podemos, Señor! Tú sabes, Jesús, parece que a ti se te olvidó. El día en que tú nos escogiste como 12 discípulos, parece que a ti se te olvidó qué calibre nosotros somos, ¿ah? ¡Claro que podemos! ¿Cómo es posible de que? La pregunta ofende a Jesús. ¡Claro que podemos! ¿Qué se nota aquí? Aquí se nota la autosuficiencia. Aquí se nota el orgullo. Ellos no saben lo que está pasando por la mente de Jesús cuando Jesús está hablando de una copa. Ellos están pensando en otra copa. Mientras Jesús está hablando de la copa, del sufrimiento, del bautismo, del sufrimiento y del dolor que le iba a pasar,
Ellos estaban pensando en una copa de gloria. Eso es lo que estaba en la mente de los discípulos, hermanos. Una copa de gloria. Tal vez ellos que estaban pensando en una copa de esas como la que te entregan al final de una competencia, de un trofeo. Eso es lo que probablemente estaba en la mente de ellos. En la mente de ellos no estaba la copa del dolor. En la mente de ellos no estaba la copa del sufrimiento. En la mente de ellos estaba la copa de gloria. Mas Jesús está pensando. Por eso podemos ver que, por un lado, están los discípulos pensando en una copa distinta y en un bautismo distinto. Y por otro lado está Jesús pensando en lo que era la copa del sufrimiento, la copa del fuego, del dolor, sumergido en la cruz del Calvario. Pero ellos tal vez decían: Señor, tú no sabes a dónde estamos dispuestos a llegar, porque tú nos dejes esa copa. Cuando él decía, sí podemos, ellos estaban pensando, nosotros podremos ir, inclusive como Pedro, todos ellos te van a negar, mas yo no te voy a negar, todos ellos te entregarán, mas yo voy a estar contigo fiel hasta la muerte, yo sí puedo. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. Ellos no sabían que esa copa era una copa de dolor. Ellos no sabían que el Señor los estaba llevando a ellos, que por el sufrimiento que Él iba a pasar, ustedes también van a pasar. Fuego, el bautismo del fuego, del sufrimiento y del dolor, ustedes tenían que pasar por ahí. Pero Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Hemos tenido dolor y sacrificio, y tú piensas que nosotros no vamos a dar un poquito más, la milla extra. La ignorancia de la autoconfianza son uno de los grandes males en medio de los discípulos. La ignorancia y la autosuficiencia, la autoconfianza. La ignorancia, iglesia, nos hace pensar que somos más grandes y que lo sabemos todo. Eso es lo que pasaba con los discípulos. Somos más grandes y nosotros lo sabemos todo. Y mire lo que dice el versículo 23. Y Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Me imagino ellos chocándose las manos. ¡Pah! ¡Lo logramos! Le vamos a sacar el primer lugar y el segundo lugar en el trono de la gracia. Chócala aquí. Va, del bautismo que vas a beber y de la copa que yo voy a vivir, vas a ser bautizado, pero sentarlo a mi derecha y a mi izquierda no me es dado, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Estamos cerca, pero todavía no estamos seguros. Ellos sí van a beber del vaso del sufrimiento. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. Ustedes van a beber del vaso del sufrimiento y del bautismo del sufrimiento y el dolor de lo que yo voy a pasar en la cruz. Fue lo que sucedió con los apóstoles. Pedro murió crucificado. Pablo murió cortado, aserrado. Fueron perseguidos, apedreados, crucificados, desterrados, quemados. Todos los 12 apóstoles, ahí estaban estos también. Y Jesucristo le está diciendo: es cierto, tú vas a pasar por el bautismo que yo voy a pasar. Tú vas a pasar por la copa que yo voy a beber, porque ustedes van a ser perseguidos como yo soy perseguido. Ahora, con relación a la petición, eso ni siquiera está en mi potestad. Está en el poder del Padre y va a ser asignado a quien Él quiera en el reino de mi Padre. La agenda del reino, iglesia, la determina Dios, no los hombres. Así que el que Dios va a poner a la izquierda y a la derecha está en la potestad del Padre, y Dios no va a poner a ninguno de ustedes si ustedes tienen esas ambiciones. Porque nosotros no determinamos esos lugares en el reino de Dios, como te dice Cashluna. O como te dice Guillermo Maldonado, que nosotros tenemos poder en nuestra boca para enseñar y para arrebatar los tesoros del reino de los cielos. Mentira. Nosotros no determinamos esos lugares. El reino se maneja desde el cielo, no desde la tierra.
El reino lo maneja el Padre en su sola potestad. Tú no puedes manipular con tus palabras, ni tu forma mágica, ni tu fe para que Dios se sujete a ti. El reino se maneja desde el cielo, no desde la tierra, como nos dicen estos falsos maestros de la prosperidad. Pero mira qué interesante, mira el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, recuerda que eran 12 discípulos, ¿verdad? ¿Y cuántos estaban pidiendo que se le pusiera a la izquierda y a la derecha? 2. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, no por causa de la motivación egoísta. ¿Tú sabes por qué se enojaron? Porque ya no iban a estar ellos sentados a la izquierda y a la derecha. ¿Cómo es posible? Jesús dijo que por el bautismo que ellos van a ser bautizados, ellos van a pasar. Que él va a pasar, ellos van a pasar. Y por la copa que Él va a beber, ellos van a beber. Jesucristo le está dando a ellos, wow, se los va a conceder. Ya nosotros no tenemos chance de ser el primero y el segundo secretario de Estado. Ya estamos fritos. Ya le dijeron que iba a beber ellos de la copa. Y ya le dijeron que ellos iban a hacer lo que iban a pasar por el bautismo. Se nos adelantaron. Perdimos nuestras esperanzas de ser sentados a la izquierda. ¿Tú sabes lo que sucede? Su orgullo se enoja contra los orgullosos. Y así pasa. Un orgulloso con otro orgulloso no pueden estar mucho tiempo juntos. Porque va a decir, este hombre es un orgulloso. Y somos fácil de nosotros reconocer el orgullo de los demás, porque no podemos reconocer el orgullo nuestro. Y es lo que estaba pasando aquí. Ellos estaban acusando a los discípulos de que eran orgullosos y querían estar en el trono de Dios sentados, pero ellos no estaban viendo que ellos estaban enojados porque ellos no habían podido sentarse ahora a la izquierda ni a la derecha del Hijo de Dios. Y así sucede. Hay gente que se enoja y muchas veces nosotros nos enojamos con otros por cosas que hacen o por lugares que le dieron, no por causa de que no lo merezca o no, sino por causa de que no me lo dieron a mí. Jesús no le estaba dando su lugar en la izquierda y en la derecha, pero Jesús sí le estaba dando sufrimiento y dolor. Él está diciendo, ustedes van a pasar por dolor. Lo que ustedes quieren olvidarse, ustedes quieren que las palabras pasen por encima para hablar de gloria y poder. Yo te estoy diciendo, ustedes van a beber de mi copa y ustedes van a tomar de mi bautismo, porque ustedes van a pasar por el dolor y un sufrimiento que vienen de mi evangelio. Versículo 25. Entonces Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia? Entre vosotros no va a ser así. Mi reino no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Escucha esas palabras. El Mesías, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. El Dios encarnado no vino para ser servido. Podemos maravillarnos de esto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido siendo Dios, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús le está queriendo hacer entender que la vida cristiana es una contracultura. Mientras tú estás esperando que los demás te sirvan, algunos vienen a la iglesia con la cultura del mundo y piensan que el pastor es el que tiene que ir a hacerle masaje a los pies a su casa y los diáconos son los que tienen que ir a lavarle la cabeza. Hermanos, eso no se trata el evangelio. Si tú estás pensando que tú vas a venir a la iglesia, ahí en esa iglesia no sirven, en esa iglesia no buscan, en esa iglesia, hermano, tú estás teniendo un concepto de reino diferente a lo que la Biblia dice que es el reino de los cielos. Al reino de Dios no se va en busca de que a ti te sirvan.
Eso lo buscan los del mundo. Hay gente que se va de la iglesia precisamente porque no la visitan. Hay gente que se va de la iglesia precisamente porque no le dieron una ofrenda de ayuda. Hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Venimos a la iglesia que nos sirvan o venimos a la iglesia a servir? Queremos ser servidos. Y quieren que estén 24 horas atentos a sus necesidades. Iglesia, el Hijo del Hombre, siendo Dios encarnado, Él tenía una perspectiva de vida aquí en la tierra. Yo vine a entregarme mi vida, a ser crucificado y a dar en rescate por muchos, siendo Dios. Siendo Dios, Él vino a servir. Siendo Dios, Él vino a entregarse. Siendo Dios, Él cedió. Siendo Dios, Él le lavó los pies a sus discípulos. Siendo Dios, esa es la perspectiva de vida que nosotros tenemos que tener como creyentes. Nosotros no podemos pensar y venir a la iglesia para que nosotros nos sirvan. Imagínate que todos los que estamos aquí tengamos ese mismo pensamiento. El pastor está aquí para servirme. Los diáconos están aquí para servirme. El hermano está aquí para servirme. ¡Sírvanme! Y cada uno tengamos ese pensamiento egoísta. Eso no es cristianismo. Eso es una vida cristiana mezquina. No es ni vida cristiana. Eso es vida de mundo. Los reyes de la tierra piensan así. Los hombres piensan así. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios yo estoy buscando cómo yo sirvo a los demás. No estoy buscando cómo me sirvo yo mismo y cómo los demás me sirven a mí. El reino de Cristo es contracultura. Aquel que quiera alcanzar la posición de liderazgo no tiene mayores privilegios que los demás. Tiene mayores responsabilidades que los demás. Eso es un verdadero líder. Mientras en el mundo tú estás pensando de pasar del escalón 1 al escalón 2 y serte grande, en el reino de Dios los escalones son para abajo. Mientras más nos humillamos, mientras más servimos, mayores responsabilidades tenemos, no mayores estatus tenemos. ¿Usted entendió bien eso, iglesia? Aquel que alcanza una posición de liderazgo no tiene mayores privilegios, tiene mayores responsabilidades. Es decir, es el que trabaja más arduo, es el que se levanta más temprano, es el que se acuesta más tarde. Ese es el verdadero siervo. Ese es el que verdaderamente está haciendo estatus delante de la presencia del Señor. Es aquel que Dios lo ve grande porque se humilla. Aquel que tiene un corazón de siervo es el primero que llega y es el último que se va. Ese es el verdadero líder. Líder no es el que manda y dice haz esto y haz lo otro. Líder es el que modela y enseña por medio de su vida, de su ejemplo, por medio de una vida entregada, por medio de una devoción. Precisamente ese es el verdadero líder. Es lo que ellos estaban viendo en Cristo. Aquel líder que se estaba entregando, aquel que era Dios y le estaba lavando sus pies. Pero ¿qué sucede en el día de hoy? Es más fácil hablar de necesidades que trabajar para solucionarlas. El verdadero líder no es el que dice todo esto está mal, todo esto está mal, todo esto está mal y hagan esto mejor. Eso no es un líder. El verdadero líder es el que dice yo veo las cosas que están mal, yo veo las necesidades, pero yo voy a trabajar para solucionar cada una de las necesidades. Una cosa es servir y otra cosa es tener un corazón de siervo. Son dos cosas muy diferentes. Hay gente que puede servir para ser vista. Es fácil servir inclusive a los de arriba, pero los que están debajo de nosotros no. Es fácil tal vez de que cuando yo esté saliendo de ahí y tal vez estemos en una ciudad que haya mucho tráfico y usted me va saliendo y voy saliendo por las esquinitas y usted le dice pásale, pastor, pásale. Pero se encuentran con otro y hace ¡ping! Y le pone la bocina y dice ¿qué decreto? Pero claro, al pastor sí, ahí va él. Es fácil prepararle una comida tal vez al pastor, decir pastor, venga a su casa una comidita servida para ti, que la preparamos especialmente para ti. Cuando llega a tu casa le dice al Señor, mira, cómete esta comida y tú no te mereces ni que comida te haga. Claro.
Es fácil para servir a los que son vistos por los demás. Pero corazón de siervo es otra cosa. Corazón de siervo es el que sirve cuando nadie te está viendo. Corazón de siervo no lo tienen todos. Servirle a los de arriba, fácil. Cuando usted está trabajando y viene el jefe, y viene donde usted y tal vez tú le digas, el jefe te manda a hacer algo, sí, con mucho gusto, y tú le sirves con mucho amor. Pero viene alguien igual a ti, o viene alguien que lleva menos en el trabajo que tú, y casi siempre eso pasa. Si usted va a un trabajo y usted es de los nuevos que llegó, usted sabe que los que están ahí quieren hacerte la vida imposible para que tú te veas mal. Así trabajan los del mundo. Por si acaso este es mejor que yo y me quita el puesto. Eso no es un corazón de siervo. Eso es un corazón que vive para sí mismo. Una cosa es servir y otra cosa es amar a los que tú estás sirviendo. Yo puedo decir, mira, yo voy a servir en la iglesia en cualquier área y hacerlo gruñonamente. Ay, esta cosa. Clase de niños. Otra vez clase de niños. Nos toca limpieza. Y nos quejamos con un corazón, y lo hacemos, servimos, pero no con un corazón de siervo, sino con un corazón que estamos acostumbrados a ser servidos, cuando aún Cristo, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, no vino a ser servido, sino vino a servir. El Señor Jesucristo nos enseña, iglesia, que el hombre sin Dios se hace Señor de los demás. El hombre sin Dios está acostumbrado a esclavizar a los demás como si fueran animales. Mire la esclavitud, cómo se dio, teniendo a otros como si fueran animales. La historia es testigo y fiel de cómo el hombre ha llegado a enseñorearse de los demás para gobernar por encima de ellos. Pero el Señor Jesucristo nos enseña, los cristianos no busquemos el señorío terrenal. Los cristianos busquemos servir a los demás como Él se entregó por nosotros. Palabras y hechos, ejemplos de una vida de Cristo, para que nosotros podamos vivir como nuestro Maestro, por la obra de la cruz precisamente. Iglesia, concluyo con esto. El Señor Jesucristo no les concedió la petición de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. No le concedió la petición de aquella madre caprichosa que venía a pedir ese favor a sus hijos, porque esa petición estaba en un corazón egoísta, en un corazón centrado en sí mismo, en un corazón buscando su propia gloria, en un corazón buscando ser servido, ignorantes del plan de Dios, buscando anhelar riquezas terrenales y no queriendo tomar la cruz. El Señor nos recuerda en el día de hoy, iglesia, nos ha dejado una cruz para tomar. Nos ha dejado un bautismo donde vamos a pasar por Él, que es el bautismo del sufrimiento y del dolor. Y nos ha dejado una copa que vamos a beber si es necesario. Y es la copa del sufrimiento. Dios no rechaza a aquellos siervos que realmente tienen un corazón que viven para Él. Él los exalta. Pero sí humilla a aquellos que precisamente vienen con un corazón egoísta, buscando ser servido y no servir. Exalta al hombre si primero se humilla y se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Y humilla a aquellos que buscan gloria personal para sí mismo. Iglesia, que podamos ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, ayúdame a verme en tu reino como lo que tú realmente nos has enseñado en el día de hoy. El que quiera entre vosotros ser grande, el que quiera entre vosotros ser sentado a la izquierda y a la derecha, ese se va a ser mi servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros, sea el siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar tu vida en rescate por todos, dice ahí. Dar en rescate por muchos.
la expiación eficaz de Cristo, viniendo a pagar la muerte de aquellos escogidos que Él vino a salvar. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Información, preguntas y comentarios. Visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.